¿Sabías que uno de los profetas más enigmáticos de la Biblia guarda secretos que desafían nuestra comprensión del tiempo, la fe y el destino? Elías, el profeta que llamó fuego del cielo, desafió a los reyes y fue llevado al cielo sin morir. Es mucho más que una figura del Antiguo Testamento. Sus huellas atraviesan siglos de tradiciones, mística y simbolismo, conectándolo con el fin de los tiempos y la redención final. Hoy te llevaré a un viaje profundo, explorando lo que no se cuenta de Elías, sus hazañas legendarias, su impacto en la literatura mística judía y cristiana, su influencia en la cultura popular y las preguntas sin respuesta que siguen desconcertando a creyentes y estudiosos. Prepárate para descubrir el misterio que redefine la historia del profeta más allá de la Biblia. El profeta Elías, conocido como el profeta del fuego, emerge como una figura poderosa e inquebrantable en el Antiguo Testamento. Sus acciones no solo lo destacan como un líder espiritual, sino que también revelan la extraordinaria relación que tuvo con Dios. En tiempos oscuros de Israel, cuando el pueblo había caído en la idolatría y la corrupción bajo el liderazgo del rey Acab y la reina Jezabel, Elías fue llamado a levantar la voz. Su vida estuvo marcada por milagros, desafíos y momentos que demostraron el poder incomparable del Dios verdadero, dejando un legado que ha trascendido las páginas de la Biblia. Uno de los eventos más impactantes en la vida de Elías fue su desafío en el Monte Carmelo, donde confrontó directamente a los profetas de Baal. La historia, registrada en Primera de Reyes capítulo 18, relata cómo Elías desafió al rey Acab y a los 450 profetas de Baal en una prueba decisiva para demostrar quién era el Dios verdadero. El contexto de este desafío era crítico. Israel había caído profundamente en la idolatría, adorando a Baal, un dios pagano que, según creían, controlaba la lluvia y la fertilidad. Durante años, el pueblo había olvidado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, siguiendo las influencias corruptas de Jezabel, quien no solo promovía el culto a Baal, sino que perseguía ferozmente a los profetas del Señor. Elías, con una fe inquebrantable y una autoridad divina, convocó al pueblo de Israel al monte y propuso una prueba: construir 2 altares, uno para Baal y otro para Yahvé. Cada lado sacrificaría un buey, pero sin encender fuego. La prueba consistía en que el verdadero Dios respondería con fuego desde el cielo. Los profetas de Baal, con gritos y rituales frenéticos, clamaron durante horas sin obtener respuesta. La narración detalla cómo Elías, con un toque de ironía, les decía: «Griten más fuerte, quizás está meditando, o está ocupado, o está de viaje, tal vez duerme y hay que despertarlo». En marcado contraste, cuando llegó el turno de Elías, su preparación del altar fue meticulosa y significativa. Colocó 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, y ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, hasta que todo quedó empapado. Este acto no solo demostró la confianza absoluta de Elías en el poder de Dios, sino que también desafió la lógica. ¿Cómo podría arder un altar tan mojado? Luego, Elías oró con humildad y fervor, diciendo: «Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones a ti». En respuesta, el fuego del Señor descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. El impacto fue inmediato, y el pueblo, atónito, cayó sobre sus rostros exclamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Esta escena no solo reveló el poder incomparable de Dios, sino que también restauró la fe de un pueblo que había sido seducido por falsos ídolos. Elías demostró que un solo hombre, con fe en el Dios verdadero, puede desafiar a multitudes y cambiar el curso de una nación. Este evento también simboliza la batalla espiritual que todo creyente enfrenta, un llamado a decidir entre el Dios verdadero y las falsas promesas del mundo.
Otra historia clave en la vida de Elías es la del milagro de la viuda de Sarepta, narrada en Primera de Reyes 17. Este evento ocurre durante una sequía severa que Elías mismo había profetizado como juicio sobre Israel por su idolatría. Dios envió a Elías a Sarepta, una región fuera de Israel, donde encontró a una viuda que apenas tenía un poco de harina y aceite para preparar su última comida, antes de morir junto a su hijo. La petición de Elías fue sorprendente. Le pidió a la viuda que hiciera primero una pequeña torta para él y luego para ella y su hijo, asegurándole que la harina y el aceite no se acabarían hasta que la lluvia regresara a la tierra. La viuda, en un acto de fe extraordinaria, obedeció a Elías y el milagro ocurrió. La vasija de harina no se acabó, ni el jarro de aceite se agotó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Este relato no solo demuestra el poder de Dios para proveer en medio de la escasez, sino que también muestra la importancia de la obediencia y la fe, incluso en circunstancias imposibles. Además, resalta un tema crucial en la Biblia. La provisión de Dios no está limitada a un pueblo o territorio, pues esta viuda era gentil, un símbolo de que el poder de Dios trasciende fronteras. La tercera hazaña notable de Elías es su lucha contra Jezabel, quien, tras la humillación de los profetas de Baal, juró matar al profeta. Consumido por el miedo y el agotamiento, Elías huyó al desierto, deseando morir. Este momento revela una faceta profundamente humana de Elías. A pesar de su fe y valentía, experimentó cansancio y desesperación. Sin embargo, Dios no lo abandonó. En el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido la ley, Elías tuvo un encuentro transformador con Dios. En lugar de manifestarse en un viento poderoso, un terremoto o un fuego, Dios se reveló en un suave murmullo. Esta experiencia enseñó a Elías, y a todos los creyentes, que Dios no siempre obra a través de grandes señales, sino en la quietud y la calma, recordándonos la importancia de escuchar su voz. Finalmente, la historia de Elías culmina con su ascensión al cielo, un evento único en la Biblia. En Segunda de Reyes 2 se describe cómo Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego, mientras su discípulo Eliseo miraba. Este momento no solo confirma la santidad y cercanía de Elías con Dios, sino que también prefigura la promesa de la resurrección y la vida eterna para los creyentes. La imagen del carro de fuego ha perdurado en la imaginación espiritual como un símbolo del poder y la gloria divina. Cada una de estas hazañas no solo refleja la autoridad espiritual de Elías, sino que también transmite lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la provisión divina. Elías no fue un hombre perfecto. Tuvo miedos y dudas, pero su relación con Dios y su disposición a obedecer le permitieron ser un instrumento poderoso en manos del Señor. La vida de Elías continúa siendo un ejemplo y un desafío para todos aquellos que desean vivir con fe inquebrantable en un mundo lleno de incertidumbre y pruebas. Elías no solo es conocido como uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, sino que su figura ha trascendido las Escrituras para convertirse en un símbolo místico y espiritual en diversas tradiciones religiosas. A lo largo de los siglos, tanto el judaísmo como el cristianismo han encontrado en él un referente que va más allá de sus hazañas narradas en la Biblia. La combinación de su misteriosa ascensión al cielo, su relación única con Dios y su papel en los últimos tiempos lo han convertido en una figura que desafía las fronteras entre lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno. En esta unidad exploraremos las dimensiones ocultas de Elías y cómo su vida y legado han sido interpretados en tradiciones místicas, proféticas y escatológicas. Uno de los aspectos más fascinantes de Elías es su presencia en la Cábala judía, una corriente mística del judaísmo que busca comprender los secretos de Dios y del universo. En la literatura cabalística, Elías es considerado un mensajero celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. La tradición lo describe como alguien que nunca abandonó por completo el mundo, sino que continúa obrando invisiblemente en favor del pueblo de Israel.
En algunas leyendas se dice que Elías aparece disfrazado como un mendigo o un viajero para probar la bondad de las personas y recompensar a aquellos que practican la justicia y la hospitalidad. La figura de Elías en la Cábala está estrechamente ligada a la idea de redención y restauración espiritual. Se cree que su regreso marcará el inicio del tiempo mesiánico, un período en el que Dios restaurará a Israel y traerá justicia al mundo. Esta creencia proviene del pasaje en Malaquías 4, versículos del 5 al 6, donde Dios promete enviar a Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En la visión mística judía, Elías es visto como un precursor del Mesías, una figura que ayudará a preparar el mundo para la llegada de una nueva era de paz y reconciliación. Además, Elías es un personaje clave en la celebración del Seder de Pascua, una de las festividades más importantes del judaísmo. Durante esta ceremonia, se coloca una copa de Elías en la mesa y se deja una silla vacía en su honor. Al final del Seder, se abre la puerta de la casa como un gesto simbólico para invitar a Elías a entrar, ya que se cree que él anunciará la llegada del Mesías. Esta tradición refleja la profunda conexión de Elías con la esperanza mesiánica y su papel como heraldo de la redención final. En el cristianismo, la figura de Elías adquiere un significado aún más profundo al aparecer en el monte de la Transfiguración junto a Moisés y Jesús, como se relata en Mateo 17, versículos del 1 al 9. En este evento, Elías representa a los profetas, mientras que Moisés representa la ley, confirmando a Jesús como el cumplimiento perfecto de ambos. La presencia de Elías en la Transfiguración no es casual. Su aparición valida la identidad mesiánica de Jesús y conecta su misión con las antiguas promesas de Dios. Aquí, Elías no solo es un testigo del poder y la gloria de Cristo, sino también un símbolo de la continuidad del plan divino a lo largo de la historia. El papel de Elías en el Nuevo Testamento también está vinculado a Juan el Bautista, a quien Jesús identifica como Elías que había de venir. Aunque Juan negó ser Elías en sentido literal, su misión de llamar al arrepentimiento y preparar el camino para la venida de Jesús reflejó el espíritu y el poder del profeta. Esta conexión entre Elías y Juan el Bautista reafirma la importancia de Elías como un precursor mesiánico y como un símbolo de renovación espiritual. La idea de Elías como figura mesiánica también tiene un lugar destacado en las interpretaciones escatológicas cristianas. Muchos estudiosos y teólogos creen que Elías regresará físicamente antes del regreso de Cristo para cumplir la profecía de Malaquías. En el Apocalipsis 11, se describe a dos testigos que profetizarán durante los últimos días, realizando señales y milagros similares a los de Elías, como detener la lluvia y consumir a sus enemigos con fuego. Aunque el texto no menciona explícitamente a Elías, sus características y hazañas lo han convertido en uno de los candidatos más probables para ser uno de estos testigos. La conexión de Elías con el fin de los tiempos no solo ha generado debates teológicos, sino que también ha inspirado a generaciones de creyentes a vivir con expectación y preparación espiritual. Su figura nos recuerda que la historia de la humanidad está guiada por un plan divino y que la fidelidad de Dios hacia su pueblo no tiene fin. Por otro lado, en la mística cristiana, Elías es visto como un ejemplo de vida contemplativa y activa, un equilibrio entre la oración profunda y el compromiso con la justicia. Sus momentos de soledad en el desierto, donde fue alimentado por cuervos, y su encuentro con Dios en el monte Horeb, representan la importancia de buscar a Dios en el silencio y la quietud. Al mismo tiempo, su valentía para enfrentar a los profetas de Baal y denunciar el pecado lo convierten en un modelo de compromiso profético. Además, la figura de Elías ha sido adoptada por movimientos espirituales contemporáneos que ven en él un símbolo de resistencia y transformación. Desde líderes religiosos hasta escritores y artistas, Elías continúa inspirando a aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino y un compromiso con la justicia en un mundo lleno de caos y confusión.
Las dimensiones ocultas de Elías revelan que su historia va mucho más allá de los relatos bíblicos. Desde la cábala judía hasta la mística cristiana y las interpretaciones escatológicas, Elías es una figura que trasciende el tiempo y el espacio. Su vida y legado nos invitan a reflexionar sobre el poder de la fe, la esperanza en la redención y la promesa de un futuro en el que Dios restaurará todas las cosas. Elías no es solo un profeta del pasado, es un mensajero del presente y del futuro, cuyo regreso aún resuena en las tradiciones religiosas y en el corazón de aquellos que anhelan la manifestación plena del reino de Dios. La figura de Elías, con su carácter enigmático y su profundo impacto espiritual, no ha permanecido confinada únicamente en las páginas de la Biblia o en los círculos religiosos. A lo largo de la historia, su legado ha trascendido las barreras de la fe para influir en el arte, la literatura, la música y hasta el cine. Esta unidad explora cómo la vida y los actos del profeta han inspirado a generaciones enteras, convirtiéndolo en un símbolo de poder divino, resistencia y transformación cultural. Desde los primeros siglos del cristianismo, Elías ha sido una figura prominente en las representaciones artísticas. Los artistas encontraron en su historia una fuente inagotable de inspiración visual, especialmente en momentos emblemáticos como su ascensión al cielo en el carro de fuego y su enfrentamiento con los profetas de Baal. Estas escenas, llenas de dramatismo y simbolismo, permitieron que Elías se convirtiera en un protagonista del arte sagrado. Durante la Edad Media y el Renacimiento, numerosas obras retrataron estos eventos con una riqueza de detalles y simbolismos que no solo narraban la historia, sino que también invitaban a la reflexión espiritual. Por ejemplo, en la famosa pintura La Ascensión de Elías, de Luca Giordano, el profeta es representado siendo llevado al cielo por un carro de fuego, rodeado por una atmósfera celestial que refleja la gloria y el misterio de su partida. La fuerza del color, la intensidad de la luz y el movimiento dinámico de las figuras resaltan la trascendencia de este momento único en la Biblia. En iconografía cristiana oriental, Elías es una figura prominente en los iconos bizantinos, donde se le representa a menudo con ropajes austeros, una larga barba y una expresión de profunda contemplación. Estas representaciones lo muestran como un hombre de oración y cercanía con Dios, características esenciales de su ministerio profético. En los iconos del Monte Carmelo se resalta su rol como precursor de la vida monástica y contemplativa, algo que inspiró más tarde a la Orden del Carmelo en el cristianismo. La influencia de Elías no se limita al arte visual. Su figura también ha sido un tema recurrente en la literatura. Durante siglos, escritores y poetas encontraron en Elías un personaje que encarna la lucha entre la verdad y la idolatría, la valentía contra la opresión y la conexión directa con lo divino. En las obras del teólogo San Agustín, Elías es visto como un símbolo del alma que busca a Dios en el desierto, un espacio de prueba, purificación y encuentro. En la literatura moderna, la imagen de Elías ha sido reinterpretada en diversas culturas. Autores judíos como Sholem Aleichem incorporaron a Elías en cuentos populares, donde el profeta aparece como un viajero misterioso que prueba la bondad de las personas y trae mensajes de esperanza. Estas historias, aunque aparentemente simples, contienen lecciones profundas sobre la justicia, la compasión y la fe. Por otro lado, en el cristianismo, la figura de Elías ha sido utilizada en sermones y ensayos teológicos como símbolo del profeta vigilante, aquel que denuncia el pecado y llama al arrepentimiento. La predicación sobre Elías se centra no solo en su valentía, sino también en su humanidad. Un hombre que enfrentó el miedo, la fatiga y el desaliento, pero que fue restaurado por la voz suave de Dios en el monte Horeb. En el género literario apocalíptico, especialmente en contextos protestantes, Elías aparece como una figura que regresará en los últimos tiempos para confrontar la apostasía y anunciar la inminente intervención divina. Esto refleja su importancia como un personaje mesiánico y escatológico, cuyas acciones tienen implicaciones tanto para el pasado como para el futuro. La música también ha capturado la grandeza y el misterio de Elías. Uno de los ejemplos más famosos es el oratorio Elías,
de Felix Mendelssohn, compuesto en 1840. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Esta majestuosa obra coral y orquestal retrata los momentos más importantes de la vida del profeta, desde su desafío en el Monte Carmelo hasta su ascensión al cielo. Mendelssohn, inspirado por la riqueza dramática de la historia de Elías, creó una pieza que combina lo épico con lo espiritual, llevando al oyente a una experiencia que refleja la gloria y el poder divino. El oratorio Elías no solo es una obra maestra musical, sino que también ha servido para mantener viva la historia del profeta en la cultura occidental. En tradiciones folclóricas, especialmente en regiones de América Latina, Elías ha sido incorporado en cantos y oraciones populares. En algunas comunidades se le invoca como protector en tiempos de sequía o como símbolo de esperanza en medio de la adversidad. Este vínculo entre Elías y la naturaleza, especialmente con la lluvia y el fuego, refleja la conexión espiritual que muchas culturas han encontrado en su historia. La cultura contemporánea, a través del cine y la televisión, también ha explorado la vida de Elías, aunque de manera más simbólica o reinterpretada. En producciones bíblicas, como las miniseries y películas sobre los profetas del Antiguo Testamento, Elías es presentado como un líder poderoso y desafiante, alguien que representa la voz de Dios en un tiempo de oscuridad. Escenas como el fuego descendiendo del cielo o su ascensión en el carro de fuego han sido representadas con efectos visuales impactantes, capturando la imaginación de nuevas generaciones. En el ámbito de la ciencia ficción y la fantasía, la figura de Elías ha servido como inspiración para personajes que poseen habilidades sobrenaturales o que actúan como intermediarios entre el cielo y la tierra. Aunque estas representaciones no son necesariamente religiosas, reflejan el poder simbólico de su historia y cómo su imagen continúa resonando en el imaginario colectivo. En la actualidad, Elías sigue siendo un símbolo de resistencia espiritual y moral en un mundo marcado por la incertidumbre y la corrupción. Su valentía para enfrentar al rey Acab y a los profetas de Baal nos recuerda que la verdad y la fe no pueden ser silenciadas, sin importar cuán poderosa sea la oposición. Al mismo tiempo, su encuentro con Dios en el monte Horeb nos enseña la importancia de la oración y la búsqueda de respuestas en el silencio, en un tiempo donde las distracciones y el ruido nos alejan de lo espiritual. El legado de Elías también nos desafía a ser profetas de nuestro tiempo, a levantar la voz contra las injusticias y a recordar que, como Él, no estamos solos. Dios está presente en medio de nuestras batallas y su poder sigue siendo tan real hoy como lo fue en los días de Elías. Elías no solo vive en los textos sagrados, su imagen y mensaje continúan inspirando a artistas, músicos, escritores y creyentes en todo el mundo. Es un recordatorio de que la fe, la valentía y la obediencia tienen un impacto duradero, capaz de transformar la historia y tocar corazones a lo largo de los siglos. Elías no solo es una de las figuras más poderosas y reverenciadas de la Biblia, sino también una de las más enigmáticas. A pesar de las hazañas y milagros registrados en las Escrituras, su vida deja más preguntas que respuestas. Desde su misteriosa aparición en los textos sagrados hasta su extraordinaria ascensión al cielo, el relato de Elías está lleno de vacíos que han generado siglos de debate, reflexión y especulación entre teólogos, estudiosos y creyentes. Su figura, que parece moverse entre lo humano y lo divino, plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de su misión, su relación con Dios y su papel en el futuro. Una de las preguntas más intrigantes en torno a Elías es su ascensión al cielo sin experimentar la muerte, un hecho único en las Escrituras, junto con el caso de Enoc, quien caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
En el relato de Segunda de Reyes 2, versículo 11, se nos dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego con caballos de fuego, mientras su discípulo Eliseo observaba. Este evento extraordinario ha dado lugar a muchas interpretaciones. Algunos consideran que la ascensión de Elías es un acto de glorificación, una señal de que él fue tomado directamente por Dios como recompensa por su fidelidad y su misión cumplida. Otros teólogos, sin embargo, interpretan su ascensión como un símbolo profético, un anticipo de la resurrección y ascensión de Cristo, quien también subió al cielo después de cumplir su misión redentora. La ascensión de Elías plantea otra cuestión. ¿Dónde está Elías ahora? En la tradición judía, se cree que Elías permanece en una dimensión celestial, intercediendo en favor del pueblo de Dios y preparando el camino para la llegada del Mesías. Esta creencia se basa en las palabras de Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. En el cristianismo, su presencia en el monte de la Transfiguración junto a Moisés y Jesús refuerza la idea de que Elías ocupa un lugar único en la historia de la salvación, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. Aunque conocemos sus hazañas y su valentía, la Biblia no ofrece detalles sobre el origen de Elías. Se nos presenta abruptamente en Primera de Reyes 17, versículo 1 como Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. No se mencionan sus padres, su linaje, ni su juventud, lo que ha llevado a algunos a especular que Elías fue una figura divinamente designada, un hombre apartado desde su nacimiento para cumplir una misión específica. Esta falta de información contrasta con otros profetas, como Isaías, Jeremías o Samuel, cuyas historias familiares y llamados son detallados con claridad. Algunos textos apócrifos y escritos místicos intentaron llenar estos vacíos, describiendo a Elías como un ser casi angelical, dotado de poderes sobrenaturales desde su juventud. Otros sugieren que su misión no fue solo profética, sino también angelical, desempeñando un papel como mensajero celestial y ejecutor del juicio de Dios en la tierra. La identidad de Elías también está envuelta en misterio cuando se le relaciona con otras figuras proféticas. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús identifica a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente, Juan negó ser Elías en sentido literal. Esto plantea una pregunta teológica fundamental. ¿Juan el Bautista era Elías reencarnado o solo un profeta que actuaba en el espíritu y poder de Elías? Esta ambigüedad ha sido interpretada de diversas maneras, pero, en cualquier caso, refuerza el papel único de Elías como precursor mesiánico. Otra de las grandes interrogantes es si Elías regresará en el fin de los tiempos, como lo profetizó Malaquías. La idea de su regreso no solo ha sido un tema central en el judaísmo, sino que también ha influido en la teología cristiana. Muchos estudiosos del Apocalipsis identifican a Elías como uno de los dos testigos mencionados en Apocalipsis 11, versículos del 3 al 6, quienes profetizarán durante los últimos días. Estos testigos realizarán milagros similares a los de Elías, como detener la lluvia, enviar fuego del cielo y demostrar el poder de Dios ante un mundo en rebelión. Esta conexión escatológica refuerza la creencia de que Elías aún tiene un papel por cumplir en el plan divino. Su regreso simboliza no solo la preparación para la venida del Mesías, sino también la restauración espiritual de la humanidad. En la tradición judía, el regreso de Elías es un signo de esperanza, una promesa de que Dios no ha abandonado a su pueblo y que la redención está cerca. Otro debate que rodea a Elías es su naturaleza espiritual. Algunos textos místicos y esotéricos sugieren que Elías no era un hombre común, sino un ser angelical enviado a la tierra con una misión específica. Esta interpretación se basa en su ascensión al cielo, su capacidad para realizar milagros extraordinarios y su papel en la transfiguración de Jesús. Para los cabalistas, Elías ocupa un lugar especial en la jerarquía celestial,
actuando como un mediador entre el cielo y la tierra. Sin embargo, el relato bíblico también nos presenta a un Elías profundamente humano. Después de su enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías huye al desierto, temeroso y abatido, pidiendo a Dios que le quite la vida. Este momento de vulnerabilidad nos recuerda que, a pesar de sus grandes hazañas, Elías era un hombre sujeto a las mismas emociones, temores y dudas que cualquier ser humano. Su experiencia en el monte Horeb, donde Dios le habla en un suave murmullo, revela la necesidad de confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La figura de Elías nos deja más preguntas que respuestas, pero quizás ese sea su mayor legado: invitarnos a buscar, reflexionar y profundizar en nuestra fe. ¿Por qué Dios eligió a Elías de una manera tan singular? ¿Cuál es el verdadero significado de su ascensión y de su posible regreso? Estas preguntas nos desafían a mirar más allá de lo evidente y a explorar las profundidades del plan divino. El enigma de Elías no solo es una cuestión teológica, sino también espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestro papel en el mundo. Así como Elías fue un instrumento de verdad y justicia en su tiempo, también nosotros estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. La historia de Elías nos recuerda que Dios puede usar a personas ordinarias para cumplir propósitos extraordinarios, y que aunque no siempre comprendamos sus caminos, su plan es perfecto y eterno. Elías sigue siendo un misterio vivo, un símbolo que desafía las fronteras entre el cielo y la tierra. Su vida, su misión y su posible regreso nos inspiran a buscar respuestas, a fortalecer nuestra fe y a vivir con la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. Las preguntas que rodean a Elías pueden no tener respuestas definitivas, pero nos abren la puerta a un viaje de descubrimiento espiritual, donde cada paso nos acerca más a la presencia de Dios y al cumplimiento de su plan redentor. La historia del profeta Elías no es simplemente un relato del pasado, es una invitación a emprender un viaje personal de descubrimiento espiritual. Más allá de los textos bíblicos y las interpretaciones místicas o culturales, Elías representa un desafío personal para cada creyente. ¿Cómo aplicamos las lecciones de su vida a nuestra relación con Dios y al mundo que nos rodea? Este profeta, con su fervor inquebrantable, su valentía ante la adversidad y su humanidad palpable, nos abre una puerta para reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestro propósito y el lugar de Dios en nuestras vidas. Elías fue un hombre que vivió en tiempos de oscuridad espiritual y crisis moral. Su misión fue llamar a Israel al arrepentimiento y devolver al pueblo al verdadero Dios. Hoy, aunque el contexto histórico y cultural es diferente, enfrentamos desafíos similares. Vivimos en un mundo marcado por la idolatría moderna, donde el materialismo, el egoísmo y el relativismo espiritual compiten por nuestra atención y devoción. La voz de Elías resuena con fuerza en nuestra realidad, invitándonos a derribar los altares de falsos dioses que hemos construido en nuestras vidas. La búsqueda desmedida de poder, el amor al dinero, la dependencia de la opinión ajena y la falta de tiempo para lo verdaderamente sagrado. Uno de los momentos más inspiradores en la vida de Elías es cuando se encuentra en el monte Horeb, exhausto y desanimado después de su confrontación con Jezabel y los profetas de Baal. En este momento de vulnerabilidad, Dios no se manifiesta en un viento poderoso, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un suave murmullo. Esta escena, registrada en Primera de Reyes 19, versículos del 11 al 13, nos enseña que muchas veces buscamos a Dios en las señales más grandiosas y espectaculares, cuando en realidad su presencia se revela en los momentos de silencio y quietud. Este mensaje es fundamental para nuestra vida hoy. En medio del ruido constante de nuestra sociedad, donde las distracciones tecnológicas y las preocupaciones diarias nos consumen, debemos aprender a detenernos, escuchar y reconocer la voz de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Elías también nos enseña sobre la provisión divina
y la dependencia absoluta de Dios. Durante la sequía, Dios le envía alimento a través de los cuervos y lo guía a la casa de la viuda de Sarepta, donde el milagro del aceite y la harina sustenta a ambos. Estos episodios nos desafían a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Tal como Elías fue testigo de la provisión de Dios en el desierto, también nosotros podemos experimentar su cuidado y protección cuando ponemos nuestra fe en Él. La vida de Elías nos recuerda que el poder de Dios no tiene límites y que Él sigue obrando milagros en la vida de aquellos que confían en su palabra. Otro aspecto relevante en este viaje personal de descubrimiento es el llamado de Elías a la valentía y la perseverancia. A pesar de sus miedos y dudas, Elías nunca dejó de obedecer el mandato de Dios. Su confrontación con los falsos profetas en el Monte Carmelo es un ejemplo claro de cómo la fe en Dios puede otorgarnos la fortaleza necesaria para enfrentar situaciones imposibles. ¿Cuántas veces nos encontramos en una encrucijada, sintiendo que estamos solos frente a un mundo que no comprende nuestras convicciones? Elías nos desafía a levantarnos con audacia y firmeza, confiando en que Dios pelea nuestras batallas y nos respalda con su poder. Este viaje de descubrimiento también nos lleva a reflexionar sobre el legado de Elías como precursor y mentor espiritual. Su relación con Eliseo, su discípulo, revela la importancia de preparar a otros para continuar la obra de Dios. Antes de ser arrebatado al cielo, Elías unge a Eliseo como su sucesor, pasándole su manto, un acto lleno de simbolismo que representa la transferencia de autoridad y responsabilidad espiritual. Esta escena nos recuerda que nuestra fe no debe ser individualista. Estamos llamados a discipular, enseñar y guiar a otros en el camino de la verdad. Elías nos desafía a pensar: ¿a quién estamos preparando para que continúe el legado de la fe? ¿Estamos sembrando en otros la misma pasión por Dios que arde en nuestros corazones? La historia de Elías también nos invita a reflexionar sobre los momentos de soledad y silencio en nuestro caminar con Dios. Como él, todos enfrentamos etapas de desierto espiritual, donde nos sentimos abandonados o desanimados. Sin embargo, esos momentos pueden convertirse en oportunidades sagradas para encontrarnos con Dios de una manera más profunda y personal. Elías experimentó la renovación de su espíritu en el monte Horeb, no a través de grandes demostraciones de poder, sino en el susurro de la presencia divina. Este ejemplo nos recuerda que, aunque el mundo parezca desmoronarse a nuestro alrededor, Dios sigue presente y su voz nos susurra palabras de consuelo, dirección y esperanza. En un sentido más amplio, la vida de Elías nos llama a vivir con expectación, recordando su papel profético en los últimos tiempos. La promesa de su regreso, como menciona el profeta Malaquías, nos anima a estar preparados para la venida del Señor. Elías no es solo un personaje del pasado. Su legado profético nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas y restaurará todas las cosas. Su figura es un recordatorio de que debemos vivir con una fe activa, compartiendo el mensaje de salvación y llamando a otros al arrepentimiento, tal como Él lo hizo con valentía en su tiempo. Finalmente, este viaje personal de descubrimiento nos desafía a vivir con propósito y a responder al llamado de Dios en nuestras vidas. La historia de Elías no fue escrita solo para ser admirada, sino para inspirarnos a caminar con la misma fe, obediencia y perseverancia. Cada paso de su vida, desde su confrontación con los poderes de su época hasta su encuentro con Dios en el silencio, nos enseña que la verdadera transformación espiritual ocurre cuando confiamos plenamente en Dios y permitimos que Él guíe nuestros caminos. La figura de Elías, aunque profundamente arraigada en la tradición bíblica del judaísmo y el cristianismo, también ha dejado su huella en otras religiones y corrientes espirituales no bíblicas. Su legado, con su combinación única de poder, misterio y cercanía con lo divino, lo ha convertido en un símbolo universal de justicia, renovación
y conexión entre el cielo y la tierra. A lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones espirituales han reinterpretado a Elías, adaptándolo a sus propios contextos y creencias. Esta expansión de su imagen nos revela el alcance global y atemporal de su vida y misión. En el Islam, Elías es conocido como Ilias y es considerado uno de los profetas mencionados en el Corán. Al igual que en la tradición bíblica, Ilias aparece como un defensor del monoteísmo, alguien que enfrentó la idolatría y llamó al pueblo a adorar únicamente a Alá, el Dios único y verdadero. El Corán narra que Ilias fue enviado a predicar en una época en la que su pueblo adoraba al ídolo Baal, una deidad pagana que también aparece en la Biblia como el principal rival del Dios de Israel en tiempos de Elías. En Sura 37, versículos del 123 al 132, se dice: «Y ciertamente, Ilias fue uno de los mensajeros, cuando dijo a su pueblo: ¿No teméis a Alá? ¿Invocáis a Baal y abandonáis al mejor de los creadores?». Este relato refleja el papel de Ilias como un predicador solitario que se atrevió a desafiar a la mayoría, una característica que resuena con la historia bíblica de Elías en el Monte Carmelo. La tradición islámica también describe a Ilias como un hombre santo cuya misión no concluyó con su ministerio en la tierra. Se cree que, al igual que Elías en la Biblia, no murió, sino que fue llevado al cielo por voluntad divina. Esta interpretación lo convierte en una figura espiritual que permanece viva y activa en el mundo espiritual. Para algunos musulmanes, Ilias está asociado con el concepto de los santos vivos, personas que, después de ser llevadas al cielo, continúan intercediendo por la humanidad y guiando a los creyentes. Esta visión se asemeja mucho a la idea cabalística de Elías como un mediador celestial que interviene en los asuntos del mundo terrenal. Además, en algunas corrientes del Islam sufí, Elías es visto como un guía espiritual que se manifiesta a aquellos que buscan sinceramente a Dios. Las historias sufíes relatan encuentros místicos con Ilias, quien aparece para ofrecer consejo, consuelo y dirección espiritual a los creyentes en momentos de crisis. En este contexto, Ilias no solo es un profeta del pasado, sino una figura presente y viva que ayuda a los fieles a profundizar en su relación con Dios y a encontrar el camino de la verdad. Más allá del Islam, la figura de Elías también ha sido interpretada en tradiciones esotéricas y místicas fuera del ámbito religioso tradicional. En movimientos espirituales de inspiración gnóstica y New Age, Elías es a menudo representado como un maestro ascendido, una figura que ha alcanzado un nivel superior de iluminación espiritual y que guía a la humanidad hacia la evolución espiritual. Estas tradiciones lo ven como un símbolo de transformación y renovación, alguien que ayuda a encender el fuego interior en aquellos que buscan el conocimiento espiritual y el propósito de la vida. El concepto de Elías, como un ser angelical o incluso divino, también ha permeado algunas creencias no bíblicas. En la literatura esotérica, se le asocia con el control de los elementos naturales, especialmente el fuego y la lluvia, dos símbolos que están profundamente conectados con sus milagros en la Biblia. Esta visión de Elías como un intermediario entre el cielo y la tierra refleja la universalidad de su figura y su conexión con fuerzas superiores que trascienden la comprensión humana. En tradiciones orientales, aunque no existe una referencia directa a Elías, su historia guarda similitudes con figuras de la mitología y la espiritualidad de esas culturas. Por ejemplo, en la tradición hindú, los rishis, o sabios iluminados, son presentados como seres que alcanzan la inmortalidad a través de su cercanía con lo divino. Al igual que Elías, estas figuras a menudo son descritas como ascendiéndose al cielo o desapareciendo misteriosamente después de cumplir su misión en la tierra. Esta similitud cultural refuerza la idea de que Elías personifica un arquetipo universal, el de un profeta transformador, alguien que desafía el orden establecido, renueva la espiritualidad de su tiempo y deja un legado que perdura por generaciones. La conexión de Elías con el mundo natural
también resuena en muchas culturas indígenas y paganas, donde los profetas y líderes espirituales a menudo son vistos como guardianes de la naturaleza. Los milagros de Elías, como detener la lluvia y llamar fuego del cielo, lo conectan con el poder elemental del universo. En algunos contextos, este aspecto de su historia ha sido reinterpretado como un símbolo de la armonía entre el ser humano y la creación, un recordatorio de que todo en la naturaleza está bajo la autoridad del Creador. Elías, con su legado trascendente, nos revela que las grandes figuras espirituales y sus enseñanzas no conocen fronteras ni limitaciones. Su historia, aunque profundamente enraizada en la Biblia, ha inspirado a creyentes y pensadores de distintas culturas y religiones a lo largo del tiempo. Esto nos recuerda que, en lo más profundo, la humanidad comparte un deseo común: la búsqueda de lo divino, la verdad y la esperanza de redención. En última instancia, la presencia de Elías en las religiones no bíblicas y en movimientos espirituales diversos refleja su papel como un símbolo universal de renovación y resistencia. La historia de Elías nos enseña que la verdadera espiritualidad no depende de fronteras religiosas, sino de una búsqueda genuina del Creador y de una vida guiada por la fe, la justicia y la obediencia. Así, Elías no solo pertenece a una tradición, sino que su legado continúa inspirando a quienes buscan respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. El profeta Elías, además de ser un símbolo de fe y valentía, también está profundamente vinculado a los elementos naturales. La relación de Elías con la naturaleza no es casual. A lo largo de su vida, vemos cómo Dios utilizó los elementos, el fuego, el viento, el agua y la tierra, como instrumentos de su poder y voluntad. Esta conexión única entre Elías y la creación nos invita a reflexionar sobre el rol de la naturaleza en la manifestación divina y cómo su interacción con estos elementos sirve como un testimonio del poder de Dios y su autoridad sobre todo lo creado. Uno de los ejemplos más conocidos de esta relación es el control del clima, otorgado por Dios a través de Elías. En Primera de Reyes 17, versículo 1, Elías declara al rey Acab: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Esta profecía no fue solo un juicio sobre la idolatría y el pecado de Israel, sino también una demostración del poder absoluto de Dios sobre la naturaleza. Durante 3 años y medio, la tierra sufrió una sequía devastadora, lo que obligó al pueblo a enfrentar las consecuencias de su rebelión contra el Creador. La sequía también nos presenta a Elías como un profeta del desierto, un hombre que dependía completamente de la provisión divina en medio de circunstancias extremas. En el arroyo de Querit, Dios envió cuervos para alimentar a Elías, dándole pan y carne cada mañana y tarde, mientras él bebía del arroyo. Este milagro no solo destaca la provisión de Dios, sino que también nos muestra su dominio sobre la creación. Incluso las aves obedecen su voz y son utilizadas para cumplir su propósito. Cuando el arroyo finalmente se secó, Dios guió a Elías a la casa de la viuda en Sarepta, donde realizó el milagro del aceite y la harina que no se acabaron, demostrando una vez más su control sobre los recursos naturales. La interacción más impresionante de Elías con los elementos naturales ocurre en el Monte Carmelo, donde desafía a los profetas de Baal a una prueba para demostrar quién es el Dios verdadero. En esta escena épica, registrada en Primera de Reyes 18, Elías convoca al pueblo y a los falsos profetas para que ofrezcan sacrificios. Los profetas de Baal pasan horas clamando a su Dios, pero no reciben ninguna respuesta. En contraste, Elías prepara el altar del Señor, derrama agua sobre el sacrificio, una medida que desafía toda lógica, considerando la sequía, y ora al Dios de Israel. Al instante, cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego del cielo no solo demostró el poder de Dios, sino que también simbolizó su santidad y juicio. A lo largo de las Escrituras, el fuego es un signo recurrente de la presencia divina, desde la zarza ardiente en la que Dios habló a Moisés hasta el fuego que descendió en el día de Pentecostés.
En el caso de Elías, el fuego del Monte Carmelo reafirmó la autoridad de Dios sobre los elementos y expuso la impotencia de los ídolos paganos, que no tienen poder alguno sobre la creación. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías sube a la cima de la montaña y ora fervientemente para que la lluvia regrese a la tierra. En un acto de profunda fe, Elías se inclina en el suelo y ora 7 veces, mientras su siervo sube una y otra vez para observar el horizonte. Finalmente, el siervo reporta que una pequeña nube, tan pequeña como la palma de una mano, se levanta del mar. Poco después, el cielo se oscurece con nubes y viento, y una gran lluvia cae sobre la tierra seca. Este evento es una representación poderosa de la oración persistente y la fe, que mueven el corazón de Dios y traen bendición incluso en los tiempos más áridos. Otro episodio significativo en la vida de Elías es su encuentro con Dios en el monte Horeb. Huyendo de la amenaza de Jezabel y abatido por la desesperación, Elías llega a una cueva en el monte donde experimenta una revelación única de la presencia divina. Dios le ordena salir y presenciar su paso. Primero viene un viento poderoso que parte las rocas, luego un terremoto y después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de estos fenómenos. Finalmente, Elías escucha un suave murmullo. Esta escena es profundamente simbólica, ya que rompe las expectativas humanas sobre cómo se manifiesta Dios. Aunque Él puede usar los elementos naturales de manera poderosa, también se revela en la calma, en lo pequeño, en lo silencioso. Este episodio nos enseña que la verdadera comunión con Dios no siempre ocurre en las grandes manifestaciones visibles, sino en el silencio y la quietud del corazón. La relación de Elías con los elementos naturales también trasciende su tiempo. Su legado espiritual y su conexión con la creación continúan siendo relevantes hoy, en una época donde la humanidad enfrenta crisis ambientales y una desconexión creciente con la naturaleza. Elías nos recuerda que los elementos, el fuego, la lluvia, el viento y la tierra, son creación de Dios y están bajo su soberanía. Su historia nos desafía a ver la naturaleza no solo como un recurso a explotar, sino como un reflejo del poder, la gloria y la provisión de Dios. Elías, como siervo de Dios, actuó con autoridad sobre los elementos naturales porque su fe estaba anclada en la obediencia al Creador. No fue Elías quien detuvo la lluvia o llamó al fuego del cielo, sino el Dios Todopoderoso que respondió a su fe y a su oración. Esta verdad nos enseña que cuando alineamos nuestras vidas con la voluntad de Dios, Él puede usarnos como instrumentos para manifestar su poder en el mundo. El profeta Elías no solo fue un mensajero de juicio y un instrumento del poder divino, sino también un símbolo de renovación espiritual y restauración. En una época en la que Israel estaba sumido en la idolatría y la corrupción, la voz de Elías resonó como un llamado urgente a volver a Dios, a reconstruir el altar de la fe y a restablecer la relación quebrada entre el pueblo y su Creador. Su misión no solo transformó a su generación, sino que sentó un precedente espiritual para todas las épocas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de restauración y compromiso con Dios. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Elías que simboliza la restauración espiritual ocurre en el Monte Carmelo, donde confrontó a los profetas de Baal y al pueblo de Israel. En Primera de Reyes 18, versículo 21, Elías desafía al pueblo con una pregunta que atraviesa los siglos y que sigue siendo relevante hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta declaración confronta la indecisión espiritual de Israel, un pueblo que, aunque conocía al Dios verdadero, había permitido que su fe se diluyera al mezclarse con la idolatría y las costumbres paganas. El altar de Dios estaba en ruinas, tanto física como espiritualmente. En este contexto, la acción de Elías al reconstruir el altar es profundamente simbólica. Con 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, Elías no solo reconstruye un altar literal, sino que también llama al pueblo a reconstruir su relación con Dios.
La restauración comienza con un acto de obediencia y fe, una acción que simboliza la unidad del pueblo y el deseo de regresar a su propósito original. Al ver descender el fuego del cielo, Israel reconoció nuevamente al Dios verdadero y proclamó con una sola voz: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Este acto en el Monte Carmelo es un espejo para nuestro tiempo. Hoy, muchos altares espirituales están en ruinas, vidas desgastadas por la indiferencia, familias fragmentadas, iglesias que han perdido su fervor y sociedades que se han apartado de los principios divinos. La historia de Elías nos desafía a reconstruir el altar de la fe en nuestras propias vidas. Es un llamado a derribar los ídolos modernos, ya sea el materialismo, el orgullo, el egoísmo o la dependencia de las opiniones del mundo, y a rendirnos nuevamente ante el Dios vivo y verdadero. Al igual que en los días de Elías, la restauración comienza con una decisión clara: elegir a quién serviremos y comprometernos con todo nuestro corazón a seguir a Dios. Otro aspecto clave en la misión de Elías como figura de renovación es su llamado a la intercesión y la oración persistente. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías sube a la cima de la montaña y ora fervientemente para que la lluvia regrese a la tierra. La oración de Elías no fue una petición superficial, sino un acto de fe y perseverancia. Se inclinó en el suelo, con el rostro entre las rodillas, y oró 7 veces, hasta que finalmente una pequeña nube apareció en el horizonte. Este momento nos enseña que la verdadera renovación espiritual requiere oración constante y fe inquebrantable. La lluvia, que simboliza la restauración y el avivamiento, llegó porque Elías no desistió, incluso cuando no había señales visibles de cambio. En nuestros días, la falta de lluvia espiritual, la sequía de fe y avivamiento, puede ser evidente en nuestras vidas y comunidades. Elías nos enseña que la restauración no ocurre de manera instantánea. Requiere un compromiso profundo con la oración, una búsqueda constante de la presencia de Dios y una fe que no se desanima ante la aparente ausencia de resultados. Así como Elías persistió hasta ver la respuesta de Dios, nosotros también debemos orar sin cesar, confiando en que Dios traerá renovación y avivamiento en su tiempo perfecto. Elías también simboliza la restauración de la verdad en medio del engaño y la confusión espiritual. Su confrontación con los profetas de Baal no fue solo una demostración de poder, sino una restauración de la adoración verdadera. En un tiempo donde la verdad parecía estar oculta bajo las prácticas idolátricas, Elías proclamó con valentía quién era el Dios verdadero y denunció las falsedades que habían apartado al pueblo de la luz. Hoy, vivimos en un mundo donde la verdad es relativizada y las voces de confusión son cada vez más fuertes. El ejemplo de Elías nos desafía a defender la verdad con firmeza y claridad, sin temor a las consecuencias, recordando que la fidelidad a Dios es más importante que la aprobación del mundo. La historia de Elías no es solo un relato antiguo ni un conjunto de hechos espectaculares perdidos en el tiempo. Es un mensaje vivo, una invitación a mirar nuestra propia vida y el mundo que nos rodea a través de los ojos de la fe. Elías no fue un hombre común, fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, un mensajero que enfrentó a reyes, denunció la idolatría, llamó al arrepentimiento y restauró la verdadera adoración. Pero más allá de sus grandes hazañas, Elías también nos revela una verdad fundamental. Dios obra a través de aquellos que confían plenamente en Él, incluso en las circunstancias más imposibles. Elías desafió a su generación, un pueblo dividido entre la adoración al Dios verdadero y la idolatría de los falsos dioses. Hoy, ese desafío sigue resonando en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿A quién servimos? ¿A quién entregamos nuestro corazón y nuestro tiempo? La vida de Elías nos recuerda que no podemos vivir en la indecisión espiritual. Estamos llamados a reconstruir el altar de la fe en nuestras vidas, derribando todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios y entregándonos por completo a su voluntad. La figura de Elías también nos invita a vivir con una expectativa constante del regreso del Señor.
Así como Él ascendió al cielo en un carro de fuego, también nos recuerda que Jesús, el cumplimiento de todas las profecías, prometió regresar en gloria para restaurar todas las cosas. La promesa de Malaquías de que Elías volverá antes del gran día del Señor nos desafía a estar preparados, vigilantes y activos en nuestra misión espiritual. No sabemos el día ni la hora, pero como Elías, estamos llamados a ser portadores de verdad, restauradores de la fe y mensajeros de esperanza. Elías no solo fue un profeta de su tiempo, sino un ejemplo para las generaciones venideras. Su vida nos enseña que Dios no nos abandona en nuestro desierto, que su voz sigue susurrando en el silencio, y que su poder es más grande que cualquier circunstancia que enfrentemos. Así como Elías fue alimentado por cuervos y sostenido en los momentos más oscuros, también nosotros podemos confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades y nos guiará con amor inquebrantable. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a dar un paso más en tu fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia poderosa. Sé un canal para que otros también puedan conocer a Dios a través del ejemplo de Elías. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué enseñanza de Elías impactó más tu vida? Queremos leer tus reflexiones y orar por ti. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo más historias transformadoras que fortalecerán tu fe.